Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Bienvenidos una vez más a Tutoriales Gerberín, el único canal donde las quesadillas sí llevan queso y el chocolate no se bate, se toma espeso. Baja una señora muy linda, una tierna abuelita, se acerca a Sara y le da un beso en la boca. Pero ojo, que hoy no vamos a hablar de garnachas ni de antojitos, sino de algo mucho más sabroso, los famosos más hipócritas del espectáculo. Sí, esos que predican una cosa, pero hacen otra, los que se llenan la boca hablando de moralidad, y después resultan con más secretos que novela de Televisa. Y ya saben, antes de arrancar con este festín de chismes y verdades incómodas, suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme un like, que aquí no se juzga, solo se cuenta lo que todos quieren saber. Oiga, usted me está resultando muy revoltoso. Ahora sí, vámonos directito a lo que te truje chencha, y arrancamos nada más y nada menos que con Ernesto Alonso, el llamado señor telenovela. Porque sí, últimamente hemos hablado mucho de él, pero hoy lo traigo en una faceta distinta, la de la hipocresía. Bueno, él y mi mamá se adoraban. Sí, yo sé. Crecieron juntos en todo este medio. Resulta que don Ernesto, que todo mundo sabía de su orientación, le cerraba la puerta en la cara a Cecilia Fuentes, hija de Rita Macedo y Carlos Fuentes, solo por ser lesbiana. Le decía a sus sobrinos adoptivos que no se juntaran con ella, como si fuera una mala influencia. Entonces ya no nos dejó juntarnos porque yo era una mala influencia para ella. Pues, ¿qué te digo? Le digo, el burro hablando de orejas, el colmo. Imagínense el descaro. Era como el famoso dicho, el comal le dijo a la olla. Por eso, con todas sus letras, don Ernesto Alonso inaugura nuestra lista de celebridades que predicaban una cosa, pero practicaban otra. Y sí, señores, es que la verdad, hay famosos que están como mi tía Chuchis, siempre diciéndole a mi prima que es una cualquiera por meterse con hombres casados, cuando ella misma anda de romance con el carnicero del barrio. Así mismito pasa en el espectáculo, amigos, predican una cosa y hacen otra. Pero bueno, ya saben, aquí no juzgamos, solo contamos lo que se comenta en los pasillos del chisme y en la sobremesa. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto es hipocresía o simplemente doble moral? ¿Quién más debería estar en esta lista de famosos con lengua larga y memoria corta? Y nuestra siguiente famosa en esta lista es la cantante. Bueno, disque cantante, porque más de uno dice que canta pero desafinada. Paulina Rubio, la hija de la gran Susana Dos Amantes. Sacar a relucir el pasado de Maribel Guardia con Carlos Vasallo y afirmara, porque afirmó, que la costarricense fue la manzana de la discordia entre él, ¿verdad? El señor Vasallos y Susana Dos Amantes. Resulta que Paulina, en una ocasión, se armó tremendo pleito con Maribel Guardia. ¿Y por qué creen? Pues porque según Susana Dos Amantes, Maribel le bajó al marido, el productor Carlos Vasallo. Cuentan que cuando Susana cayó enferma y tuvo que ir al hospital, en su propia casa se encontró pelos en la almohada. Lo que es cierto es que yo anduve con este señor cuando él estaba separado, pero seguía casado, entonces el pecado nadie lo quita, ahí está, ¿no? Pero de eso a aceptar cosas que no son verdad, las niego rotundamente. No es verdad que nunca estuve en la casa de la señora, no es verdad que lo de los cabellos, bueno, pues si tenemos el cabello muy parecido, ¿no? Y no eran suyos. Maribel Guardia trató de justificarse diciendo que Susana y ella tenían el mismo tipo de cabello, largo, negro y liso. Pero Susana aclaró, perdón, pero yo tenía días de no acostarme en esa cama. Y ¡pum!, se destapó todo el chisme. Maribel Guardia estaba con Carlos. Hasta ahí uno pensaría que Paulina se iba a quedar calladita, pero no. En el programa Muévete, ella se lanzó con todo contra Maribel. Declaró que a su madre no se le tocaba ni con el pétalo de una rosa, y que si había que defenderla, lo haría como gata en celo, uñas y dientes incluidos. ¿Pero qué creen, amigos? Pues que el tiempo pone todo en su lugar. Y cuando Paulina Rubio fue coach en La Voz México, terminó enamorándose de Gerardo Basúa, un hombre casado. Sí, exactamente lo que tanto le reclamaba a Maribel. Ella lo hizo con otra mujer. Y para rematar, la esposa de Basúa salió en TV Notas contando su calvario y cómo Paulina le quitó al marido y padre de sus hijos. La noticia causó revuelo ya que él está casado desde hace 10 años con Yuriko Sandoval. Me acuerdo que ese día nos topamos con ella en el baño y estaba mi suegra también ahí. Sale ella de uno de los baños. Algo le dijo mi suegra de que
ay, mi hijo se fue a tu equipo. Algo así como que, ¿quién es su hijo? El de la camisa roja, Gerardo. Le dijo ella así como que, suegra, como que un comentario así. Y en broma, pues obviamente mi suegra me lo platicó a mí y fue así como que jajaja, o sea, relacionarlos a ellos dos como más que coach, alumno, o sea, como pareja, o sea, no. Y él, no, es que sí necesito decirte algo más. Y le dije yo, ¿qué? Le dije, lo que tanto te he venido preguntando. Me dijo, ¿qué cosa? Y yo, que si hay un tercero, le dije en esto, que si tienes una relación con alguien más. Y me dijo, sí. Y yo, ¿y si la tienes? Sí, sí la tengo. Y yo, ¿y quién es? Me dijo, sí, es Paulina. Así que díganme ustedes, ¿no es esto hipocresía en su máxima expresión? Porque ahí la tenemos, Paulina echando pestes contra Maribel por lo de su mamá, y después ella repitiendo la misma historia, pero con diferente protagonista. Por eso, Paulina Rubio se lleva con honores el lugar número 2 en nuestra lista de famosos más hipócritas. Y bueno, amigos, seguimos cortando mucha tela y echándole buen sazón a nuestros tacos en este video. El caso número 3 de nuestra lista de hipócritas es nada más y nada menos que Eduardo Verástegui. Debería darte vergüenza. Sí, señor, el mismo que ahora se declara ultraderecha, súper conservador, casi beato en vida, diciendo que lleva años de celibato y que hasta se fue a vivir a un convento para estar en santidad. Muy santo el hombre, pero resulta que por detrás se sabe otra historia. Según Yolanda Andrade, que siempre suelta la sopa, Eduardo Verástegui se muerde la lengua. Prefiero reservar. ¡Rásquenle! ¡Ay! ¡Rásquenle! Pues es que ustedes sí le saben, son amigas de fiesta. ¡Rásquenle! Eso dijiste, Eduardo, que los gays somos no sé qué cosa, lo que están diciendo. Dijo ¿Eso que dijo? por ser gay ya era pederasta la persona. Híjole, ¿y dónde le salió la sangre? Ella misma dijo que a Diosito no le gustan las mentiras y que si se le rasca poquito, salen cositas. Y es que, según varios dentro del medio, Eduardo ha tenido sus novios, aunque ahora se la pase criticando a gente como Wendy Guevara, diciéndole que es un vato y echando su discurso moralista. Fuerte. ¿Qué piensas, Yolanda? No, así le explotó la lengua. Nada, Lalo, te mando saludos y que Dios te bendiga. Diosito ve todo. No nomás Dios. No, espérate que le rasquen. Hagan periodismo de investigación. Muchachos, ustedes son bien trabajadores. Pero ahí no para el chisme, mis gerberines. Se rumoró que uno de sus grandes romances fue nada más y nada menos que con Enrique Peña Nieto, el expresidente de México. Y lo que sí está documentado es que vivió una temporada con Ricky Martin en su casa de Miami. Hay algo que no es congruente con eso que hoy tú señalas, pues alguien te lo puede señalar. En ese tiempo, Ricky todavía no había salido del closet, y el cuento oficial era que estaban trabajando en un disco para Verástegui. Entonces, y está ahí, y es muy claro, y es el tema de Ricky Martin. Pero después trascendió que Ricky quería que sus hijos se parecieran a Eduardo. Obviamente para la prensa americana, ¿quién es Eduardo Verástegui? El ex novio de Ricky Martin. Así figura en el Google. Esa es la búsqueda, nada del aborto, eso no, es el ex novio de Ricky Martin. Y para los que sabemos, como vivían juntos en Miami, esto es la realidad. Imagínense nada más. Por todo esto, Eduardo Verástegui entra en nuestra lista de famosos hipócritas, porque se la pasa tirando piedras y predicando moral, cuando en realidad tiene mucha cola que le pisen. Es el tema de que anduvo o tuvo una relación con Ricky Martin. Y como dice el dicho, el que escupe para arriba, en la cara le cae. Y bueno, ya que estamos bien centrados en el tema, vámonos de una vez con la número 4 en esta lista de hipócritas, la bellísima Sasha Montenegro. Ella, que nació en Yugoslavia, se crió en Argentina y llegó a México a conquistar con esa cara perfecta y ese cuerpazo que la convirtió en huracán del cine de ficheras. Un cine criticado, sí, pero que dejaba billete. Sasha siempre decía que había hombres gorditos y calvos que se le acercaban, pero que mejor se ubicaran porque no eran su tipo. Pues miren qué ironía. Al final, terminó casándose justamente con ese perfil, nada más y nada menos que con José López Portillo, expresidente de México. Y claro, muchos decían que lo que realmente la enamoró fue la chequera, más que el señorón. Por mucho tiempo negaron el romance porque López Portillo estaba casado. Pero como todo cae por su peso, salió la verdad.
Sasha ya tenía hijos de él y, apenas falleció la esposa, se casaron por la iglesia en 1995. Ella quería dejar de ser la otra y convertirse en la mera petatera. Pero la historia no terminó en cuento de hadas. Con el tiempo, López Portillo, ya viejito y en silla de ruedas, pidió el divorcio alegando maltrato. Sí, se decía que Sasha, mucho más joven y fuerte, lo trataba con mano dura. El divorcio nunca se concretó porque el expresidente falleció antes, y así, Sasha Montenegro terminó enviudando, heredando las propiedades y la jugosa pensión que tenían los exmandatarios, hasta que AMLO se la quitó. Por eso, Sasha también se gana su lugar en nuestra lista de famosos hipócritas, porque aunque decía que no le gustaban los calvos ni los gorditos, terminó casada con uno de los más poderosos y adinerados del país. Y llegamos al caso número 5 de nuestra lista de hipócritas. Y este sí que está de lujo, porque cae en las manos de nada más y nada menos que la doña, la indomable María Félix. Durante muchos años, María Félix negó tajantemente cualquier rumor sobre ser bisexual. Pero los expertos en su vida cuentan que en Europa, sobre todo en Francia, sostuvo relaciones sentimentales con mujeres. Y claro, allá se sentía más libre, porque en aquellos años la mentalidad era mucho más abierta que en México, donde todavía hasta el día de hoy hay cosas que nos espantan. Incluso, se llegó a decir que tuvo un romance con nada más y nada menos que Frida Kahlo. Pero la hipocresía de la doña se mostró cuando encontró a su hijo, Enrique Álvarez Félix, vestido con ropa de mujer. Dicen que le dio tal golpiza que lo dejó como camote. El mismísimo Agustín Lara, que en ese entonces era su marido, tuvo que intervenir para defender al muchacho. ¿Y cuál fue la razón? Que Enrique se había puesto un vestido de ella y unos tacones. Eso fue suficiente para que María lo mandara a vivir lejos, porque según dicen, le avergonzaba que su hijo fuera homosexual. Y aquí está lo irónico. María Félix, que en su vida privada disfrutaba de romances con mujeres, no pudo aceptar que su propio hijo tuviera las mismas preferencias. Por eso, amigos, María Félix se gana su lugar en esta lista de famosos hipócritas, porque se mordía la lengua, predicaba independencia, libertad y modernidad, pero al final no soportó que su hijo viviera de la misma manera que ella lo hacía en secreto. Bueno, y nuestro siguiente caso, el número 6, viene con premio doble. Sí, señores, aquí en Tutoriales Gerberín, ustedes siempre ganan, porque les traigo un 2x1 con nada más y nada menos que Lucía Méndez y la desaparecida cantante Dulce. Resulta que estas dos eran comadres de confianza, de esas amigas que se sientan con su tecito y sus galletitas a contarse los secretos más íntimos. Pero ya saben cómo es esto. A veces le cuentas todo a alguien y nunca piensas que un día esas mismas palabras se pueden convertir en dagas directas a tu reputación. Todo explotó cuando participaron juntas en el reality Siempre Reinas. Ahí la convivencia fue tanta que salieron los roces. Lucía le había confesado en confianza a Dulce que, siendo muy joven y tras la muerte de su padre, tuvo un romance con el mismísimo Emilio el Tigre Azcárraga, el poderoso dueño de Televisa. Según Lucía, él no solo le dio apoyo emocional, sino también la impulsó en las mejores telenovelas de la televisora. Un secreto fuerte, ¿verdad? Pues las cosas se fueron al traste por algo tan absurdo como una perrita llamada Aura, mascota de Lucía. Dulce, en una dinámica donde hablaban de familia, le preguntó por la perrita. Lucía se lo tomó como burla, como si insinuara que estaba sola y solo vivía con su mascota. Se encendió la mecha y Lucía la insultó con todo. Dulce, ardida, soltó la bomba. Reveló en pleno programa que Lucía Méndez había sido amante del Tigre Azcárraga y que su carrera no fue por talento, sino por favores de alcoba. A partir de ahí, Lucía arremetió contra Dulce en chats y entrevistas, y ambas se acusaron mutuamente de hipócritas y malas amigas. Lamentablemente, nunca hubo reconciliación. Dulce falleció sin arreglar las cosas con Lucía. Y así, estas dos divas del espectáculo se ganan el lugar número 6 en nuestra lista de hipócritas, porque lo que empezó como amistad de confianza, terminó siendo guerra de secretos ventilados al aire. Y bueno, amigos, el siguiente caso es digno de escribirse en letras de oro en la enciclopedia del chisme mexicano. Sí, señores, el caso de las lavanderas. Carla Panini contra Carla Luna. Este pleito no solo rompió amistades, también rompió fronteras, escaló a niveles insospechados y convirtió a Carla Panini en el enemigo público número 1 de México. Y es que mientras ambas trabajaban juntas en el dueto cómico, Carla Luna estaba casada con Américo, su gran amor. Lo que ella nunca imaginó
es que su mejor amiga, su confidente, la mujer a la que le contaba sus broncas matrimoniales, era la misma que se estaba metiendo con su marido por detrás. Carla Panini jugaba a la consejera, escuchaba, consolaba, daba abrazos y consejos, mientras al mismo tiempo se enredaba con Américo. La traición salió a la luz cuando la propia Panini, ahogada en la culpa, confesó que se había besado con él. Eso desató la furia de Carla Luna, que no dudó en tacharla de hipócrita y mala amiga. Y como si eso no fuera suficiente, con el tiempo corrió el rumor de que Carla Panini le había hecho brujería a Carla Luna, que encontraron muñecos tipo vudú debajo de la cama, que si trabajos oscuros, que si energías negativas. El chisme alcanzó tintes de telenovela de las 9 de la noche, con todo y traiciones, lágrimas y villanos. Por eso, Carla Panini y Carla Luna ocupan con honores el lugar número 7 en nuestra lista de famosos hipócritas. Porque esta historia no solo fue un chisme, se convirtió en un símbolo de traición, de amistad rota y de cómo el espectáculo mexicano también tiene sus tragedias de amor y venganza. Bueno, y en el puesto número 8 de nuestra lista aparece la siempre controvertida Bárbara Bermudo. Sí, la conductora de televisión que durante años se presentó como una mujer intachable frente a las cámaras, pero que tiene su buena dosis de polémica detrás. Resulta que Bárbara empezó una relación con otro conductor, Mario Andrés Moreno. El problema, que él en ese entonces estaba casado con la pastora Marta Socarrás. Y para colmo, la historia se puso todavía más turbia cuando Marta terminó en la cárcel por un fraude relacionado con Medicaid. Estuvo 18 meses tras las rejas, y en ese lapso fue cuando Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno formalizaron su relación. Con el paso de los años, Bárbara dio un giro drástico. Se volvió cristiana, empezó a predicar y a declarar públicamente que su esposo era un hombre que Dios mismo le había mandado. Y ahí es donde entra el tema de la hipocresía, porque mucha gente dice, ¿cómo que Dios te mandó a ese hombre si la relación empezó con engaño? Por eso, Bárbara Bermudo ocupa este lugar en la lista, porque, según las malas lenguas, se la da de ejemplo de moral y fe, cuando la raíz de su matrimonio está marcada por la infidelidad y la traición. Contraté un detective privado. La primera prueba que te trae este inspector, este detective, ¿cuál es? Bueno, lo que cuenta el libro. Una foto cuando sale Mario Andrés a casa de Bárbara Bermudo, entra en la puerta, se da un tremendo beso apasionado y entra por horas y sale luego de muchas horas. ¿Esa es tu primera prueba contundente? Y bueno, mis gerberines, en el puesto número 9 llega la famosa presentadora Gala Montes. Y miren qué cosa más irónica. Ella se ha ganado el aplauso en redes sociales por proclamarse defensora de las mujeres, muy feminista, muy empoderada, siempre levantando la voz contra las injusticias. Pero resulta que las propias internautas la han calificado de hipócrita. ¿Por qué? Porque su mamá salió a decir que Gala la había maltratado. Sí, a su propia madre. Entonces, claro, la gente brincó. ¿Cómo que defiendes a las mujeres si a la que te dio la vida no la sabes tratar? Por eso, con toda la polémica que levantó, Gala Montes entra en nuestra lista de celebridades consideradas hipócritas. Porque una cosa es el discurso público y otra muy distinta lo que pasa tras las paredes de tu casa. Número 10. Florinda Mesa, la Panini original. Y si pensaban que con Carla Panini ya habíamos llegado al tope de la traición, pues no, porque ahora les traigo a la que muchos en redes llaman la Panini original, nada más y nada menos que Florinda Mesa, la eterna doña Florinda y esposa de Chespirito. Resulta que Florinda no solo era amiga de la esposa de Roberto Gómez Bolaños, la señora Graciela Fernández, sino que asistía a sus cenas, compartía la mesa, la sonrisa y hasta los brindis, mientras por detrás ya mantenía un romance clandestino con el mismísimo Chespirito. Imagínense la escena. De frente todo risas y amistad, y por la espalda, el cuchillazo directo al corazón. Por eso es que la gente no la perdona, y la tiene fichada como hipócrita, porque fingía ser amiga mientras se quedaba con el marido de su supuesta confidente. Y como dice mi tía Chuchis, con amigas así, ¿para qué quiero enemigas? Así que sí, señores, Florinda Mesa se gana su lugar en esta lista que está que arde, porque si hablamos de hipocresías y traiciones, ella solita se merece un capítulo completo. Y seguimos, amigos, con esta lista de los famosos más hipócritas del espectáculo,
Y en el puesto número 11 aparece nada más y nada menos que José Luis Rodríguez, el Puma. Muchos saben que él se ha declarado muy cristiano, muy apegado a la fe, siempre hablando de principios y valores. Pero aquí viene la contradicción. Uno de los mandatos básicos del cristianismo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y otro es el famoso: perdona hasta 70 veces 7. Y bueno, resulta que el Puma no ha podido perdonar a sus propias hijas. ¿Por qué? Según él, porque ellas hablaron mal de su esposa y de su nueva familia. Desde entonces las tiene entre ceja y ceja, al punto de que no les dirige la palabra, no las deja visitarlo, y prácticamente las vetó de su vida. ¿Cómo fuiste capaz de enfrentar la posibilidad de morir sin volver a verme? Incluso, cuando estuvo al borde de la muerte esperando un trasplante de pulmón, ni siquiera en ese momento hubo acercamiento. Sus hijas han declarado públicamente que su padre es un mal cristiano, y mucha gente coincide, porque, ¿cómo alguien que predica tanto sobre fe, perdón y amor puede tener semejante rencor? Si alguna vez fui una teenager tonta, malcriada, enamorada de su papá, y dije o hice algo indebido, indispuesto, que haya causado algún tipo de dolor en tu nueva familia, yo volteo la cara como me pide Dios y pido perdón. Por eso, José Luis Rodríguez, el Puma, se lleva el puesto número 11 en esta lista de celebridades hipócritas, porque una cosa es predicar en el púlpito de los escenarios, y otra muy distinta es aplicarlo en la propia familia. Y vámonos directo al puesto número 12, que le pertenece a Emilio Azcárraga Milmo, mejor conocido como El Tigre. El hombre que creó y dominó Televisa durante décadas, dueño absoluto de lo que la gente veía en la tele mexicana. ¿Por qué está en nuestra lista de hipócritas? Pues porque en declaraciones que dio en su momento, aseguró sin pelos en la lengua que él hacía programas para la gente jodida. Sí, así lo dijo. Según él, la gente rica y educada no veía televisión. Ellos leían libros, iban a conciertos y escuchaban buena música. Mientras que el proletariado, como lo llamó, era el que llegaba cansado del trabajo y se sentaba frente a la pantalla. La ironía es tremenda, porque esa misma gente de clase trabajadora era la que lo hacía millonario, los que llenaban el rating, los que consumían los comerciales, los que se tragaban todas las novelas, noticieros y programas de entretenimiento que salían de su televisora. En pocas palabras, despreciaba a quienes realmente le daban de comer. Por eso, Azcárraga Milmo ocupa con honores el lugar número 13 en esta lista de hipócritas, porque mientras levantaba un imperio gracias al pueblo, al mismo tiempo lo despreciaba. Número 13. Javier López Chabelo. Sí, amigos, seguimos con nuestro conteo, y en el puesto número 13 tenemos a nada más y nada menos que Javier López Chabelo, el hombre que por décadas se vendió como el amigo de todos los niños. Pero aquí viene la gran ironía: de todos los niños, menos de su propia hija. Resulta que Chabelo tuvo una hija fuera de su matrimonio, pero no quería reconocerla ni darle su apellido. La madre de la niña tuvo que demandarlo en la corte y exigirle una prueba de ADN. El resultado fue contundente, positivo, él era el padre. Lo más fuerte vino después, cuando Chabelo aceptó darle dinero, pero declaró que no le daría cariño porque la muchacha había crecido lejos de él. Imagínense nada más. El supuesto amigo de todos los niños negándole amor a su propia sangre. Por eso, Javier López Chabelo entra en esta lista con todas las de la ley. Porque vaya ironía. El defensor de los niños que no supo defender a su propia hija. Y como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de su casa. Y en el puesto número 14 tenemos nada más y nada menos que al charro de Huentitán, don Vicente Fernández. El mismo que siempre se presentó como defensor y amante de la música ranchera. El último gran ídolo del género. ¿Y por qué entra en esta lista? Pues simple. Porque mientras decía que amaba la música ranchera, muchos locutores y empresarios de palenques aseguraban que Vicente hacía hasta lo imposible por vetar a quienes podían hacerle competencia. Sí, mis gerberines, él quería ser el único rey del rancho. Se rumoraba que gastaba fortunas pagando para que en la radio no sonaran cantantes como Valente Pastor o Juan Valentín. Y varios de ellos han hablado abiertamente de cómo el veto de Vicente prácticamente les cerró las puertas. En el medio se decía que mientras él estuviera vivo, era casi imposible que surgiera otro ídolo ranchero. Así, él y Antonio Aguilar se repartían el pastel, dejando al género sin espacio para nuevas figuras. De hecho,
Hay quienes dicen que esa misma práctica se ha repetido en la nueva generación, que Pepe Aguilar y hasta Alejandro Fernández bloquean a nuevos talentos para mantener el trono en familia. Incluso una acordeonista aseguró que Pepe la estaba frenando porque no quería que hiciera sombra a Ángela Aguilar. Pero bueno, volviendo al tema, por todo esto, Vicente Fernández se lleva el puesto número 14 en esta lista de hipócritas, porque tanto decía amar la música ranchera, que según muchos, estuvo a punto de ahogarla con tal de ser el único en la cima. Y en el puesto número 15, tenemos a la carismática conductora Galilea Montijo. Ella, que durante años se dejó ver como comadre inseparable y mejor amiga de Inés Gómez Montt, disfrutando juntas de viajes en vuelos privados, estancias en hoteles de lujo, bikinis carísimos y hasta bolsas de diseñador que costaban un dineral y que Inés regalaba como si fueran dulces. En redes sociales se miraban inseparables, cuadernas de doble raya, de esas amistades que parecían a prueba de todo. Pero cuando a Inés Gómez Montt le llegaron los problemas legales, ahí sí que Galilea sacó la vuelta, tal cual San Pedro negando a Cristo antes de que cantara el gallo, solo que en este caso ni un gallito había cantado y ya Galilea estaba diciendo que no eran amigas, que apenas se conocían y que no tenían ninguna relación cercana. El público no se lo perdonó. ¿Cómo es posible que recibieras bolsas, viajes y lujos de tu amiga del alma y cuando más te necesitaba, la negaste? Como diría mi tía Chuchis, ¿a quién le dan pan que llore? Pero al menos, aunque fuera por decencia, se esperaba que dijera unas palabras a su favor, aunque fuera. No, es buena amiga, no creo que sea culpable. Y por eso, Galilea Montijo se lleva el puesto número 15 en esta lista de hipócritas, porque cuando el barco se hundió, fue la primera en saltar, dejando atrás a quien alguna vez la llenó de lujos. Y bueno, mis gerberines, llegamos al último puesto de esta lista, el número 16, que se lo vamos a dar nada más y nada menos que a Lionel Messi, el más grande, el campeón del mundo, el futbolista irrepetible que lo ha ganado todo y que ya anda en la recta final de su carrera. Pero, ¿por qué está en esta lista de hipócritas? Pues resulta que la marca Pepsi le había pagado millones de dólares por hacer comerciales, campañas y spots publicitarios. Todo muy bonito hasta que, en unas vacaciones en la playa, alguien le tomó una foto y estaba tomando una Coca-Cola. Vaya ironía de la vida, ¿no creen? Con lo que le pagaban, al menos en público hubiera agarrado la lata de Pepsi, aunque en privado le diera gusto la otra marca. Pero bueno, como dice el dicho, no muerdas la mano que te da de comer. Por eso, y aunque sea en un tono más ligero, Lionel Messi se gana el puesto número 16 en esta lista de hipócritas del espectáculo y el deporte. Porque así como en la cancha no perdona una, aquí tampoco lo perdonamos. Si te pagan por Pepsi, no te andes echando una coca. Y les tengo un pilón, mis gerberines. Sí, ya sé que había dicho que el último caso era el de Lionel Messi, pero aquí les va el puesto número 17, con la famosísima vedette Olga Briskin. ¿Por qué está en esta lista? Pues porque ahora, ya en edad más avanzada, anda dando consejos a las muchachas, que se porten bien, que no tengan amantes, que se hagan respetar, que sean mujeres de Dios y que se entreguen solo a un hombre. Todo muy bonito, todo muy correcto. Pero la gente no perdona y dice, ¿cómo que ahora viene a decir eso si en su juventud le dio vuelo a la hilacha como pocas? Y es ahí donde entra la pregunta. ¿Es hipocresía o simplemente una mujer que, después de vivirlo todo, encontró a Dios y ahora trata de aconsejar a las nuevas generaciones para que no repitan sus errores? Sea como sea, Olga Briskin se gana el puesto de pilón en nuestra lista de famosos considerados hipócritas, o al menos, con discursos que no siempre cuadran con su pasado. Y ahora sí, amigos, hasta aquí llegamos con este recuento de los famosos más hipócritas del espectáculo y hasta del deporte. Desde Ernesto Alonso hasta Olga Briskin, pasando por Paulina Rubio, Vicente Fernández, Galilea Montijo y hasta Lionel Messi, quedó claro que en el mundo de la fama muchos dicen una cosa y hacen otra. La pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente son hipócritas o simplemente gente que cambió con los años? Déjenme sus comentarios aquí abajito porque quiero leerlos todos. Y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video con sus amigos, porque aquí en Tutoriales, Gerberín les servimos el chisme calientito, directo y sin filtro. Nos vemos en el próximo episodio, mi gente bonita. Ánimo, bonita. Ánimo, bonita.